Capítulo 1, Susurros de Samos, el origen de un viajero del conocimiento. Imagina una isla bañada por el sol, donde el mar acaricia suavemente las piedras y el viento trae consigo secretos antiguos. Esa isla se llama Samos. Es el hogar donde un niño, hace más de 2500 años, abrió sus ojos al mundo. Su nombre era Pitágoras. Desde muy temprano, su vida estuvo envuelta en misterio y susurros de lo divino. Se dice que su madre le enseñó a escuchar el ritmo de la naturaleza, a sentir el pulso de la tierra bajo los pies descalzos. Su padre, un artesano modesto, le habló de los números como si fueran melodías. Todo en su infancia estaba teñido de una curiosidad tranquila, de un asombro profundo ante lo que los ojos no siempre podían ver. Pitágoras caminaba por Samos con los pies tocando la arena caliente, sintiendo la geometría del mundo sin siquiera nombrarla. Cada concha, cada ola, cada sombra de un olivo parecía contarle historias que solo él podía entender. Ya entonces, su mente buscaba patrones, conexiones, pequeñas armonías que el resto pasaba por alto. Era un niño que no solo veía la forma de las cosas, sino su esencia. El joven Pitágoras escuchaba con atención a los viajeros que llegaban de lejanas tierras. Ellos traían relatos de Egipto, de Babilonia, de lugares donde los cielos se medían con exactitud y los números eran más que símbolos, eran llaves de un conocimiento antiguo. Él absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua fresca en un desierto de preguntas. Cada historia lo llamaba a descubrir más, a viajar más allá de lo que sus pies podían tocar. Y llegó el momento en que Samos ya no le bastó. Había algo en su interior que le susurraba: hay un orden en todo, un secreto que une lo visible con lo invisible. Era una curiosidad silenciosa, casi un murmullo, que lo empujaba hacia mares desconocidos, hacia tierras donde los templos guardaban verdades en jeroglíficos y los astrónomos contaban los movimientos del cielo como si fueran canciones. Así, el joven Pitágoras emprendió su primer viaje. No llevaba más que su corazón inquieto y un deseo profundo de comprender. Cruzó mares, desiertos y ciudades, absorbiendo enseñanzas de sacerdotes, matemáticos y filósofos. Cada encuentro era un paso más hacia la forma pura del pensamiento. Cada noche, bajo estrellas que parecían dibujar triángulos y círculos en el cielo, él meditaba en silencio. Se decía a sí mismo que los números, los sonidos, los cuerpos celestes, todo estaba conectado en una armonía invisible que apenas comenzaba a percibir. Su origen no era solo un lugar, sino un despertar. Samos le dio raíces, pero el mundo le ofrecía alas. Y así, sin prisa, con la paciencia de quien escucha el latido de la tierra, Pitágoras comenzó a transformarse de un niño curioso en un viajero del conocimiento. Cada paso era un susurro de misterio, cada conversación, una chispa de claridad que encendía su mente y suavemente, muy suavemente, comenzaba a revelar al mundo la promesa de su futuro. Él aprendía a mirar más allá de lo que los ojos veían, a escuchar lo que los oídos no podían captar y a sentir lo que las manos apenas tocaban. En el silencio de su infancia, en la calma de sus paseos por la playa, se gestaba algo que cambiaría la manera en que la humanidad entendería la armonía del universo. En sus viajes, Pitágoras descubrió que el mundo era mucho más grande de lo que Samos le había mostrado. Las ciudades brillaban con mercados bulliciosos, templos llenos de incienso, y sabios que enseñaban secretos que parecían imposibles de comprender. Sin embargo, él caminaba despacio, con los ojos abiertos, como si quisiera memorizar cada sombra, cada sonido, cada aroma que tocaba su espíritu. No buscaba el ruido de la fama ni el aplauso de la multitud, buscaba la armonía silenciosa que subyace en todas las cosas. Llegó a la costa de Egipto, y allí, bajo la sombra de templos antiguos, encontró a los sacerdotes que medían el mundo con precisión. Ellos lo enseñaron a escuchar los ritmos de los astros, a contemplar el movimiento del sol y la luna como una danza sagrada. Pitágoras aprendió que los números no eran simples símbolos, sino melodías invisibles que tejían la realidad. Cada medida, cada proporción, cada figura geométrica tenía un eco en el cosmos.
Lo fascinante para él no era solo la exactitud, sino la belleza que se escondía en ella, una belleza que hablaba directamente al alma. A veces, en las noches cálidas, caminaba solo por las arenas del Nilo, dejando que el murmullo del río lo acompañara. Escuchaba con atención los secretos que traía el viento y sentía, en lo más profundo, que cada sonido tenía un propósito, cada patrón una intención. Comprendió que aprender no era acumular información, sino entrenar los sentidos para percibir la armonía oculta en cada gesto de la naturaleza. No todo fue fácil. A veces se sentía pequeño frente a la inmensidad del conocimiento. Otros lo miraban con recelo, desconfiando de aquel joven extranjero que parecía absorber todo a su alrededor. Pero Pitágoras tenía paciencia, sabía que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a la comprensión que buscaba. La constancia, más que la fuerza, era su aliada. Aprendía lentamente, como quien escucha el canto de un río y espera a que sus aguas revelen sus secretos. Durante esos años, su cuerpo se fortalecía con largos paseos y su mente se afinaba como un instrumento musical. Cada noche, bajo el cielo estrellado, dibujaba figuras en la arena, triángulos, círculos, cuadrados. Sus manos seguían los contornos mientras su corazón comprendía el pulso de lo eterno. Poco a poco, el niño curioso de Samos se transformaba en un hombre capaz de percibir las leyes que gobiernan la vida, de intuir la relación profunda entre el cosmos y los números, entre el silencio y el sonido. Y en medio de todo este aprendizaje, surgió en él una idea que sería su sello, la creencia de que el universo podía entenderse a través de la armonía y los números. Cada ser, cada objeto, cada estrella, cada nota musical, tenía un lugar preciso en la gran sinfonía de la existencia. Esta intuición lo llenaba de una calma serena, como si el mundo entero respirara en sincronía con su propia respiración. Así, en Samos y en tierras lejanas, Pitágoras construyó los cimientos de su vida: curiosidad, paciencia, escucha profunda. Aprendió a moverse con suavidad entre las voces de los sabios y los murmullos de la naturaleza, a sentir la esencia detrás de cada forma y cada sonido. Todo lo que tocaba, lo que veía, lo que escuchaba, lo transformaba lentamente, moldeando al hombre que un día inspiraría generaciones enteras a buscar la armonía en lo que parecía caótico. Con cada paso que daba, Pitágoras sentía que algo invisible lo guiaba. No eran mapas ni rutas, era una brújula interna, un susurro sutil que lo llevaba hacia lugares donde el conocimiento se mostraba en sus formas más puras. Aprendió a valorar la calma, a esperar, a escuchar el silencio entre las palabras. Porque en ese silencio, descubría la esencia de las cosas, la proporción exacta de un grano de arena, el ritmo de las olas, la música que nacía de la respiración del mundo. En Egipto, mientras observaba los templos y las pirámides, comprendió que la arquitectura no era solo construcción, sino geometría convertida en arte, en armonía tangible. Cada ángulo, cada línea, parecía cantar una melodía que solo algunos podían percibir. Pitágoras comenzó a comprender que los números eran los hilos invisibles que unían todo: la luz con la sombra, el sonido con el silencio, el cielo con la tierra. Y esta comprensión lo llenaba de una paz profunda, como si por fin el mundo le hubiera abierto un secreto reservado para los ojos atentos y los corazones pacientes. Su curiosidad lo llevó también a escuchar a los músicos. Observaba cómo los arcos de los instrumentos vibraban y cómo los sonidos se combinaban en melodías que tocaban el alma. Allí, entre notas y silencios, percibió un patrón que le resultaba familiar: la misma proporción que veía en los números, en los cuerpos celestes, en las medidas de los templos, estaba en la música. Su mente comenzaba a entretejer el universo: números, formas, sonidos, todo conectado, todo armonioso. Cada descubrimiento lo llenaba de una calma serena, como si el mundo entero respirara junto a él, suave y constante. En esas tierras lejanas, Pitágoras también enfrentó desafíos. Aprender de culturas diferentes no siempre era fácil. Algunos maestros lo miraban con desconfianza, otros lo ponían a prueba, intentando medir su paciencia y su comprensión.
pero él no buscaba competir. Aprendía con humildad, reconociendo que cada encuentro, cada conversación, cada gesto de sabiduría, era una invitación a profundizar en la verdad. Y en cada momento, respiraba hondo, dejaba que el conocimiento entrara lentamente, como una brisa que acaricia la piel y calma el espíritu. Poco a poco, aquel niño de Samos se transformaba en un hombre que entendía la vida como un entramado de relaciones invisibles. Sus pensamientos se volvían delicados, precisos, como las líneas que dibujaba en la arena. Cada idea era una nota, cada descubrimiento, una armonía, y aunque viajaba por lugares distintos, siempre llevaba consigo la esencia de su hogar, la tranquilidad de las olas, el calor del sol, la paciencia de los olivos que lo habían visto crecer. Finalmente, después de años de aprendizaje, Pitágoras sintió que estaba listo para regresar a su mundo con una nueva visión. No era la sabiduría de un solo lugar lo que había adquirido, sino la comprensión de la armonía universal, de la conexión profunda entre todo lo que existe. Cada número, cada figura, cada sonido, ahora tenía un significado íntimo, una vibración que podía sentir en su corazón. Y así, con pasos lentos, con la calma de quien conoce la melodía del mundo, regresó, llevando consigo semillas de conocimiento que un día florecerían y transformarían la manera en que la humanidad comprendería el universo. Cuando Pitágoras volvió a Samos, no regresaba siendo el mismo niño que había dejado la isla. Cada viaje, cada maestro, cada noche bajo cielos desconocidos había dejado una marca silenciosa en su alma. Caminaba despacio por los senderos que conocía, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas de los olivos, cómo la arena guardaba todavía la memoria de sus pasos infantiles. Todo parecía familiar, y al mismo tiempo, nada era igual. Él había cambiado. En la tranquilidad de su hogar, sentía como los números y las formas continuaban murmurándole secretos. No eran palabras que se dijeran en voz alta, sino melodías que resonaban suavemente en su interior. La proporción de un triángulo, el ritmo de una onda, el compás de un instrumento, todos le hablaban de la armonía que subyace en lo cotidiano. Comenzó a comprender que cada ser, cada objeto, cada elemento de la naturaleza, tenía un lugar preciso en la sinfonía del mundo, y esa comprensión le traía una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado la frecuencia en la que el universo y su espíritu podían resonar juntos. Sus días se llenaban de observación y reflexión. Paseaba por la costa y contaba las olas, trazaba círculos en la arena, dibujaba líneas que se cruzaban en perfecta armonía. Sentía como cada gesto, cada movimiento, cada forma geométrica, era un mensaje del cosmos. Incluso en el silencio absoluto, Pitágoras escuchaba con atención, y en esa escucha, encontraba la verdad de lo que había aprendido. Aprender, entendió, no era acumular información, sino sintonizar con la melodía subyacente de la existencia. Poco a poco, su reputación comenzó a crecer entre quienes le conocían. No buscaba seguidores, no anhelaba reconocimiento, pero la calma y la claridad que emanaba su presencia atraían a otros, curiosos por esa serenidad que parecía envolverlo como un manto. Los que se acercaban a él sentían, sin palabras, que estaban frente a alguien que veía más allá de las formas superficiales, que escuchaba más allá del ruido, que comprendía el latido silencioso de la vida. Y así, en Samos, Pitágoras comenzó a entrelazar los hilos de su pasado y su presente. Sus aprendizajes de tierras lejanas se mezclaban con la sencillez de su infancia, creando un espacio íntimo donde la mente y el corazón podían explorar sin prisa. No era un lugar físico, sino un estado de ser, un jardín silencioso donde cada número, cada figura, cada sonido, era parte de un todo mayor, y donde cada descubrimiento era un pequeño secreto compartido con el universo. Al mirar al horizonte, Pitágoras comprendió algo que pocos perciben: el conocimiento verdadero no se impone, no se grita, se escucha, se siente, se integra suavemente. Cada experiencia, cada viaje, cada maestro, había sido una nota en la melodía que ahora resonaba dentro de él.
y en ese instante, mientras la brisa del mar acariciaba su rostro y el sol doraba las olas, supo que su vida no solo estaba destinada a aprender, sino a enseñar, a mostrar que la armonía del mundo podía percibirse si uno estaba dispuesto a escuchar con paciencia, con atención, con amor silencioso por la verdad que se esconde en cada instante. Así terminó la primera etapa de su viaje, el origen de un hombre que sería mucho más que un matemático o un filósofo. Pitágoras, el niño curioso de Samos, se había convertido en un viajero del conocimiento, preparado para compartir con el mundo el secreto que había aprendido en silencio, que todo, absolutamente todo, tiene un ritmo, un orden, una música que solo aquellos que saben escuchar pueden percibir. Capítulo 2, el eco de los números, el auge de Pitágoras y su escuela. Después de sus largos viajes, Pitágoras regresó al mundo con la serenidad de quien ha escuchado los secretos del universo. Pero esta vez no era solo un viajero silencioso, su corazón estaba lleno de una visión clara. Quería compartir, lentamente, con quienes estuvieran dispuestos a escuchar, el conocimiento que había acumulado. No buscaba imponer, sino invitar a entrar en un espacio donde los números, la música y la geometría se entrelazaban en perfecta armonía. Así nació su escuela, un refugio de calma y aprendizaje. No era un edificio majestuoso, sino un lugar donde la mente podía desplegarse con suavidad, donde cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de respeto por el misterio del mundo. Aquellos que llegaban a su lado sentían, desde el primer instante, que estaban entrando en un santuario silencioso, donde aprender era escuchar, observar y sentir. Pitágoras enseñaba de manera sutil, mostraba los números como si fueran notas musicales. El 1, el 2, el 3, cada cifra tenía un pulso, un ritmo que resonaba en el corazón de quienes aprendían. Les hablaba del triángulo, de la proporción, de la armonía que se encontraba en la naturaleza y en la vida humana. Cada lección era una invitación a percibir la música del cosmos, a descubrir que todo estaba conectado, desde la estrella más lejana hasta la ola que rompía suavemente en la orilla. La escuela de Pitágoras no era solo un espacio de estudio, era un espacio de transformación. Los discípulos aprendían a vivir con atención, a respirar con calma, a escuchar los silencios. Se les enseñaba que cada pensamiento, cada acción, cada sonido, tenía un eco en la gran sinfonía del mundo, y mientras más practicaban, más podían sentir esa armonía dentro de sí mismos, como un murmullo suave que acompañaba cada latido de su corazón. Poco a poco, la fama de la escuela creció, no porque Pitágoras buscara reconocimiento, sino porque la gente empezaba a percibir la calma que irradiaba. Aquellos que pasaban tiempo allí sentían un cambio interior, una apertura de la mente y del espíritu. La matemática se convertía en poesía, la geometría, en canto, la música, en lenguaje del alma. Cada enseñanza era un secreto compartido, un hilo invisible que conectaba a los discípulos con el universo. Entre los discípulos, Pitágoras buscaba no solo mente despierta, sino corazón atento. Enseñaba que la sabiduría verdadera no se encuentra en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de percibir la armonía de la existencia. La paciencia, la humildad y la escucha profunda eran tan importantes como cualquier fórmula o teorema. Y así, el eco de los números comenzó a resonar suavemente, primero en los discípulos más cercanos, y luego, poco a poco, en la ciudad entera, que empezaba a comprender que había algo más allá de lo visible, algo que solo podía sentirse. En la calma de las lecciones, Pitágoras dejaba que el mundo hablara por sí mismo. Los discípulos dibujaban figuras en la arena, escuchaban los sonidos de los instrumentos, contaban los movimientos de las estrellas, y poco a poco, sin darse cuenta, entraban en sintonía con la armonía invisible. La escuela se convirtió en un lugar donde el conocimiento no era pesado ni impuesto, sino suave, envolvente, casi como un susurro que despertaba la conciencia y la sensibilidad. Y mientras la luz del sol se filtraba entre las columnas del aula, Pitágoras observaba con calma.
Sabía que su misión era guiar, pero no apresurar, enseñar, pero no forzar, mostrar, pero dejar que cada uno descubriera por sí mismo la música que estaba escrita en el universo. La escuela de Pitágoras creció lentamente, como un árbol que se expande en silencio, sin prisa, pero con raíces profundas. Cada discípulo que llegaba encontraba un espacio donde podía observar, pensar y sentir sin miedo. No había imposiciones ni gritos, solo la suave insistencia de la paciencia y la escucha. Cada día comenzaba con el murmullo de los números, con ejercicios delicados que enseñaban a percibir el ritmo de la existencia, a notar cómo cada cosa encajaba con otra en un orden invisible. Pitágoras enseñaba con el ejemplo, caminaba despacio, hablaba con suavidad, respiraba con calma, mostraba a sus discípulos que la armonía no se encuentra en la prisa ni en la fuerza, sino en la atención cuidadosa y en la sensibilidad del alma. Les enseñaba a observar los ciclos del sol y de la luna, a notar la simetría de las hojas, la proporción de las semillas, la melodía que surge del viento. Cada lección era un encuentro con el universo, una invitación a percibir lo que el ojo solo puede intuir. Los números eran su lenguaje secreto, y la geometría, su poesía. Explicaba cómo el triángulo, la figura más simple, contenía la esencia de la proporción y la armonía, como los cuadrados y los círculos podían explicar la estabilidad y el movimiento del mundo. Y siempre repetía, con voz suave y cadenciosa, que los números no eran herramientas frías, sino compañeros silenciosos que susurran la música del cosmos. Sus discípulos aprendían a escuchar de manera diferente. Cada sonido, cada silencio, cada respiración, era parte de un patrón mayor. Algunos practicaban música, tocando cuerdas que vibraban y llenaban la sala de resonancia. Otros dibujaban en la arena, explorando cómo las formas podían reproducir la armonía de la naturaleza. Poco a poco, todos comprendían que la escuela no era solo un lugar de aprendizaje, sino un espacio donde el alma podía despertar y percibir la conexión entre todas las cosas. Pitágoras también enseñaba la importancia de la ética y la vida interior. Decía que un número no podía comprenderse plenamente si el corazón estaba lleno de desorden. La armonía externa necesitaba reflejarse en la armonía interna. La calma, la templanza, la sinceridad, la generosidad, eran parte de la música de la existencia. Y sus discípulos aprendían que estudiar era también un camino hacia sí mismos, un entrenamiento de la mente y del espíritu, donde cada gesto cotidiano podía ser una nota en la gran sinfonía de la vida. En este espacio íntimo, los discípulos comenzaron a descubrir su propio ritmo. Aprendían a moverse con suavidad, a respirar en consonancia con el entorno, a percibir los patrones invisibles que conectan todo. Y en esos momentos de silencio, cuando la brisa acariciaba el rostro y el sol dibujaba sombras sobre la arena, podían sentir, con claridad tranquila, que formaban parte de algo mucho más grande, que cada pensamiento, cada acción, tenía un eco en la vasta armonía del mundo. El eco de los números se extendía más allá de la escuela. Algunos discípulos compartían sus enseñanzas con sus familias, con vecinos, con otras ciudades. Poco a poco, la filosofía de Pitágoras comenzaba a resonar como un susurro que viajaba con el viento, ligero, constante, lleno de calma. No era una imposición, sino una invitación. Escucha, observa, siente. Todo tiene un orden. Todo tiene música. Con el paso del tiempo, la escuela de Pitágoras se convirtió en un refugio de quietud y aprendizaje que atraía a quienes buscaban algo más que conocimiento superficial. Llegaban jóvenes y adultos, algunos curiosos, otros inquietos por un vacío que sentían en su interior. Todos encontraban allí un espacio donde el ritmo del mundo podía percibirse con calma, donde los números y las formas eran melodías que hablaban directamente al corazón. Pitágoras enseñaba con paciencia infinita. No se apresuraba en explicar fórmulas o teoremas. Antes, guiaba a sus discípulos a observar y sentir. Les mostraba cómo cada objeto en la naturaleza tenía un orden, como la proporción de una flor, el crecimiento de un árbol, incluso el vuelo de un pájaro, seguía patrones que podían medirse y comprenderse.
Cada lección era una invitación a entrar en silencio, a descubrir que el universo hablaba en un lenguaje que no siempre se oía con los oídos, sino con el alma. En la escuela, los números comenzaron a revelar sus secretos más profundos. Pitágoras hablaba del 1 como el origen, del 2 como la dualidad, del 3 como la armonía fundamental. Los discípulos dibujaban figuras, medían distancias, escuchaban la música de los instrumentos y percibían que, detrás de cada sonido, había un orden invisible que los conectaba con todo. Era un aprendizaje delicado, íntimo, que no necesitaba palabras estridentes ni explicaciones apresuradas. Cada descubrimiento se sentía como un susurro, un secreto compartido entre el universo y el corazón de cada alumno. La música jugaba un papel central en su enseñanza. Pitágoras mostraba cómo las cuerdas de un instrumento, al vibrar, reproducían proporciones exactas, y cómo estas mismas proporciones podían encontrarse en los números y en la geometría. Los discípulos aprendían a escuchar más allá del sonido, a sentir la vibración de cada nota en su propio cuerpo, a comprender que cada melodía era un reflejo de la armonía que gobierna el cosmos. En la calma de la sala, rodeados de sombras suaves y luz que se filtraba entre las columnas, el aprendizaje se volvía casi un ritual, lento, profundo, lleno de reverencia. La escuela no solo enseñaba matemáticas o música, enseñaba una manera de vivir. Los discípulos aprendían a moverse con suavidad, a observar antes de actuar, a respirar con conciencia. Se les inculcaba que la armonía externa debía reflejar la armonía interna, la disciplina del cuerpo y la claridad del pensamiento eran tan importantes como cualquier conocimiento. Cada día comenzaba con pequeños ejercicios de atención, con meditaciones silenciosas, con la observación de la naturaleza, y terminaba con reflexiones que tejían la experiencia del día en un entendimiento más amplio del universo. A través de estos métodos, la influencia de Pitágoras comenzó a crecer, aunque de manera silenciosa, como una brisa que acaricia sin hacer ruido. La escuela no buscaba poder ni reconocimiento, su fuerza residía en la calma, en la delicadeza de su enseñanza, en la capacidad de transformar lentamente a quienes se acercaban. Cada discípulo que comprendía la armonía se convertía en un eco que llevaba esas enseñanzas a otros, extendiendo suavemente la filosofía de Pitágoras como un susurro que atravesaba ciudades y corazones. Y así, mientras el sol caía sobre Samos, bañando los jardines de la escuela con luz dorada, Pitágoras observaba con serenidad. Sabía que su trabajo no era inmediato, ni ruidoso, ni visible para todos, pero cada mirada, cada gesto, cada silencio compartido con sus discípulos era un paso más hacia la armonía que él había sentido desde niño. Una armonía que ahora podía enseñarse, poco a poco, con paciencia y amor silencioso. A pesar de la calma que reinaba en la escuela, no todo era silencio ni armonía. El mundo fuera de sus muros seguía siendo agitado, lleno de intrigas, envidias y temor hacia lo desconocido. Algunos miraban con recelo a aquellos que seguían las enseñanzas de Pitágoras. No entendían cómo unos números podían transformar la mente, ni cómo la música y la geometría podían guiar la vida. La ignorancia y la desconfianza se entrelazaban con la admiración, y Pitágoras aprendió que incluso la paz más profunda podía ser desafiada por el ruido del mundo exterior. Pero él no se dejó perturbar. Su respuesta siempre era suave, paciente, casi imperceptible. Enseñaba que la armonía no puede imponerse con fuerza, debe sentirse, como un susurro que acaricia el oído y despierta la conciencia. A los discípulos les mostraba que los obstáculos no eran más que parte del aprendizaje, que los desafíos podían enseñarnos tanto como los descubrimientos, y que incluso el conflicto tenía su lugar en el orden del cosmos. Cada dificultad, decía, es una nota más en la melodía de la existencia, y escucharla con atención nos permite comprenderla. Con el tiempo, la escuela alcanzó su mayor auge. Sus discípulos eran numerosos y variados, jóvenes de familias humildes y nobles, hombres y mujeres curiosos, todos atraídos por la serenidad que emanaba aquel maestro. Cada uno encontraba un espacio donde podía desarrollarse a su propio ritmo, donde no había juicios,
solo orientación delicada y constante. Los ejercicios diarios combinaban el estudio de los números con la meditación, la música y la observación de la naturaleza. Todo estaba diseñado para despertar la sensibilidad y la atención, para enseñar que el mundo es un tejido de relaciones que solo puede percibirse con calma y paciencia. Pitágoras también comenzó a experimentar con nuevas ideas, combinando sus enseñanzas matemáticas con la filosofía y la ética. Introducía conceptos que invitaban a la reflexión íntima, la justicia, la templanza, la moderación, la importancia de vivir en armonía con los demás y con la naturaleza. Sus discípulos aprendían que la verdadera sabiduría no estaba solo en la mente, sino en el corazón. Y a medida que sus enseñanzas se profundizaban, ellos comenzaban a notar cambios en sí mismos, una mayor claridad, una paz interna que antes parecía inalcanzable, un ritmo más consciente en cada pensamiento y acción. La escuela se convirtió en un eco de armonía, un lugar donde los números, la música y la ética se unían para crear una forma de vida única. Cada gesto cotidiano, cada dibujo en la arena, cada nota tocada en los instrumentos, se convertía en una meditación silenciosa, en un acto de conexión con el universo. La presencia de Pitágoras era suave pero poderosa, un faro de serenidad que enseñaba sin palabras, que guiaba sin apuros, que mostraba cómo la calma y la atención podían transformar la percepción del mundo. Y así, en medio de la luz dorada de Samos, mientras el mar murmuraba suavemente y los olivos meciéndose al viento parecían asentir en silencio, Pitágoras alcanzaba la plenitud de su enseñanza. Su escuela no era solo un espacio físico, sino un estado de conciencia, un refugio donde los corazones podían latir en sintonía con la armonía del cosmos, y donde cada discípulo podía descubrir que la verdadera grandeza reside en la calma, la paciencia y la percepción delicada de lo que siempre ha estado allí, esperando a ser escuchado. Capítulo 3, Sombras y secretos, conflictos y desafíos del maestro. Aunque la escuela de Pitágoras irradiaba serenidad y armonía, la vida, como siempre, tenía sus matices de sombra. No todos los que lo rodeaban comprendían la delicadeza de su enseñanza. Algunos miraban con desconfianza a los que meditaban, contaban números y escuchaban la música del cosmos. Para muchos, la calma que emanaba Pitágoras parecía extraña, incluso inquietante. La armonía, dicen los sabios, siempre llama la atención tanto de quienes buscan paz como de quienes temen el cambio. Los conflictos no surgían solo del exterior. Dentro de la comunidad de discípulos también surgían tensiones suaves, casi imperceptibles. Algunos deseaban resultados rápidos, otros se impacientaban ante la lentitud del aprendizaje. Pitágoras, con su voz suave y su mirada serena, les enseñaba que cada corazón tenía su propio ritmo, que la armonía no podía forzarse y que la paciencia era más poderosa que cualquier impulso. Cada dificultad era una oportunidad de aprendizaje, un recordatorio de que incluso el conflicto tiene su lugar en el orden del universo. La política también tocó sus puertas. La ciudad estaba llena de ambiciones, celos y rivalidades. Algunos líderes veían con recelo la influencia que Pitágoras comenzaba a ejercer sobre jóvenes y adultos por igual. No comprendían cómo los números y la música podían transformar mentes y corazones, y temían que esta calma silenciosa se convirtiera en un poder difícil de controlar. Surgieron rumores, susurros que viajaban de plaza en plaza, cuestionando la autoridad y las intenciones del maestro. Pero Pitágoras no se alteraba, caminaba despacio, respiraba profundamente y escuchaba con atención cada sombra que aparecía en su camino. Sabía que la fuerza no está en la confrontación, sino en la firmeza silenciosa de quien comprende el flujo del mundo. Enseñaba a sus discípulos a mantener la calma frente al temor y la confusión, a percibir la armonía incluso cuando las apariencias parecían contradecirla. Cada desafío externo se convertía, bajo su guía, en una lección de paciencia y resiliencia. En los momentos más difíciles, Pitágoras recurría a la contemplación de la naturaleza. Paseaba por los jardines de la escuela, observando cómo los árboles crecen con suavidad,
como las hojas caen sin ruido y como el agua sigue su curso sin prisa. En ese silencio encontraba fuerzas para enfrentar la incertidumbre, para sostener la armonía de la escuela y para guiar a sus discípulos. La calma era su refugio, y la percepción atenta, su escudo. También surgieron conflictos más íntimos. Algunos discípulos cuestionaban su autoridad, mientras otros se sentían incapaces de seguir el ritmo de las enseñanzas. Pitágoras escuchaba con atención, entendiendo cada miedo, cada duda, cada sentimiento. Les enseñaba que no hay vergüenza en la duda, que comprender la armonía requiere tiempo, y que cada corazón tiene su propia melodía. Su escuela se convirtió entonces en un espacio de comprensión profunda, donde los conflictos no eran reprimidos, sino transformados en lecciones de paciencia, introspección y autoconocimiento. Aún así, las sombras externas persistían. Algunos ciudadanos recelaban del poder silencioso de la escuela, y en ocasiones surgieron amenazas veladas. Pitágoras no respondía con fuerza, sino con serenidad. Su mensaje era simple: la verdadera armonía no se defiende con violencia, sino con firmeza tranquila. Enseñaba que cada prueba, cada sombra, podía enseñarnos a escuchar más atentamente, a observar con mayor claridad y a vivir con un corazón más sereno. Con el tiempo, los murmullos y la desconfianza comenzaron a transformarse en desafíos más concretos. No era raro que las ciudades cercanas se inquietaran ante la influencia de la escuela. Algunos líderes temían que la calma y la claridad que emanaban los discípulos erosionara la obediencia y el temor que sostenían su poder. Los rumores se convirtieron en advertencias y las miradas curiosas en vigilancia silenciosa. La escuela de Pitágoras, aunque tranquila, estaba ahora rodeada por una tensión que se sentía como un aire denso que apenas se mueve, pero que presiona suavemente sobre la piel. Aún así, Pitágoras no permitió que la sombra exterior perturbara el orden que había creado. Caminaba despacio entre los discípulos, respiraba profundo y mostraba que la serenidad era más fuerte que cualquier amenaza. Enseñaba que la armonía no depende de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de escuchar el mundo con atención, incluso cuando el ruido es fuerte. Cada discípulo aprendía a mantenerse firme en su interior, a percibir la música del cosmos aun cuando la realidad parecía discordante. Los conflictos también adquirieron forma más directa dentro de la escuela. Algunos discípulos querían secretos que Pitágoras no revelaba inmediatamente. Otros dudaban de su propio ritmo de aprendizaje y se sentían frustrados. El maestro escuchaba cada queja, cada miedo, sin juicio. Con palabras suaves, les recordaba que la armonía no se alcanza forzando la mente ni el corazón, sino dejándolos alinearse poco a poco, como un río que encuentra su cauce. La paciencia, decía, es la llave que abre las puertas del conocimiento. En ocasiones, la tensión se manifestaba en silencios prolongados, miradas esquivas y debates delicados que parecían no tener fin. Pitágoras enseñaba que incluso esas sombras internas eran parte de la armonía. Cada desafío, cada conflicto, podía convertirse en un aprendizaje si se abordaba con atención y respeto. Los discípulos comenzaban a comprender que la calma no significa ausencia de problemas, sino capacidad de sentirlos y responder sin perder la claridad. En los momentos más oscuros, Pitágoras recurría a la contemplación del cosmos. Observaba las estrellas y recordaba los patrones que había visto en Egipto, en Babilonia, en cada puerto y ciudad que había visitado. Cada movimiento celeste, cada ciclo lunar, cada ritmo del día y la noche le recordaba que incluso la confusión y la sombra tienen un orden invisible. Enseñaba que comprender ese orden es el primer paso para transformar los conflictos en aprendizaje, y para mantener la serenidad en medio de la adversidad. A pesar de la presión, la escuela continuaba creciendo en profundidad, aunque no siempre en tamaño. Pitágoras guiaba a sus discípulos con ternura silenciosa, enseñando que la verdadera fuerza no se mide en números de seguidores, sino en la claridad y armonía que cada corazón alcanza. Cada dificultad se convertía en un ejercicio, un ensayo de paciencia, una invitación a observar el mundo con los ojos del alma. Así, entre sombras externas y dudas internas,
Pitágoras mantenía la esencia de su escuela, un lugar de quietud y aprendizaje donde los números, la música y la geometría no solo enseñaban conocimiento, sino calma, atención y conexión con el universo. Cada desafío, cada prueba, era un recordatorio de que la verdadera armonía no se impone, se siente, y que incluso en la oscuridad, el eco de los números puede resonar, suave y constante, como un susurro que guía el corazón. Hubo momentos en que la escuela enfrentó pruebas más duras, silenciosas pero profundas, que marcaron a todos los que habitaban aquel espacio de calma. No eran conflictos visibles ni ruidosos, sino sombras que se deslizan suavemente entre las paredes y los corazones, poniendo a prueba la paciencia y la fidelidad de cada discípulo. Algunos se sintieron tentados a abandonar la senda, otros dudaron de la claridad de las enseñanzas, preguntándose si la armonía que Pitágoras predicaba realmente existía fuera de las palabras y los números. Pitágoras respondía con delicadeza, con la suavidad de quien sabe que la presión no enseña, sino que quiebra. Caminaba entre sus discípulos, escuchando sin interrumpir, tocando apenas un hombro, compartiendo un silencio que era más poderoso que cualquier discurso. Enseñaba que la oscuridad no debe temerse, porque incluso en ella, la luz puede percibirse si uno aprende a mirar y escuchar con atención. Cada sombra era una lección, paciencia, perseverancia, humildad. Cada desafío, una oportunidad para afinar el oído interno y sentir el ritmo que subyace a todo lo que existe. Algunos ciudadanos, observando desde lejos, comenzaron a hablar de la escuela como si fuera un lugar peligroso. Rumores suaves se convirtieron en advertencias, y advertencias en pequeñas amenazas. Se decía que los discípulos adquirían un poder extraño, una comprensión que podía alterar la manera en que las personas se relacionaban con la autoridad y con el mundo. Pitágoras no respondió con ira ni reproche, en cambio, intensificó su enseñanza de la serenidad. Les recordaba a todos que la verdadera fuerza reside en la calma y en la claridad, no en la confrontación. Cada dificultad externa era, en realidad, un espejo de los desafíos internos: miedo, desconfianza, impaciencia. En los días más difíciles, Pitágoras recurría al mar y al cielo nocturno. Caminaba lentamente por la orilla, dejando que las olas lavasen sus pensamientos, que el viento llevara consigo cualquier tensión. Miraba las estrellas, trazando triángulos imaginarios en la oscuridad, recordando que la armonía que él enseñaba no era una fantasía, sino un patrón real, un lenguaje que conecta todo: la tierra, el aire, el agua, los números, los sonidos, el corazón humano. Allí, en el silencio de la noche, encontraba la fuerza para sostener la escuela, para guiar a los discípulos y para recordar que cada sombra tiene su lugar en la melodía de la vida. Incluso los discípulos más fieles experimentaban momentos de duda y miedo. Algunos cuestionaban sus propias capacidades, otros dudaban de la bondad del mundo. Pitágoras les enseñaba que escuchar el corazón es tan importante como aprender de los libros, que la armonía interior es la base de cualquier conocimiento verdadero. Les mostraba ejercicios simples: observar la caída de una hoja, contar el ritmo de las olas, escuchar la vibración de un instrumento. Cada práctica era una semilla de calma, que lentamente florecía en paciencia y claridad. A través de estas pruebas, la escuela no se debilitaba, al contrario, se transformaba. Los desafíos, aunque silenciosos y delicados, ayudaban a fortalecer la comprensión de la armonía, enseñando que incluso en medio de la incertidumbre, la calma y la atención podían mantener el corazón alineado con el orden del universo. Pitágoras guiaba con suavidad, recordando que cada conflicto es solo una nota más en la sinfonía de la vida, y que incluso las sombras pueden enseñarnos a escuchar mejor, a observar más profundamente y a vivir con serenidad.
Con el tiempo, las sombras que rodeaban la escuela comenzaron a desvanecerse lentamente, no por imposición, sino por la constancia silenciosa de Pitágoras y la armonía que sus discípulos aprendieron a mantener dentro de sí. Cada desafío había dejado una huella sutil, una comprensión más profunda de cómo el mundo funciona cuando se observa con paciencia y atención. La escuela, que había sido puesta a prueba por rumores, dudas y amenazas, se volvió aún más fuerte, más tranquila, más sabia. Pitágoras comprendió que los conflictos habían servido como maestro silencioso. Cada desconfianza, cada miedo, cada malentendido, había enseñado a sus discípulos a mirar más allá de lo visible, a escuchar más allá del ruido, a sentir más allá de la superficie. La armonía que enseñaba no era un ideal abstracto, era un estado alcanzable, construido lentamente, día a día, nota a nota, número a número, gesto a gesto. Los discípulos que habían permanecido fieles habían desarrollado una serenidad delicada, un ritmo interior que les permitía enfrentar la vida con calma y claridad. Aprendieron que no todo está bajo nuestro control, que no todo puede resolverse de inmediato, y que la verdadera fortaleza reside en mantener la calma incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cada sombra, cada prueba, había afinado su capacidad de percibir la armonía subyacente que Pitágoras les enseñaba a escuchar desde el primer día. El maestro continuaba guiándolos con suavidad, recordándoles que la educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino la transformación del corazón. La música, los números, la geometría, la observación de la naturaleza, todo se entrelazaba en una enseñanza que cultivaba paciencia, discernimiento y comprensión. Cada lección era un recordatorio de que el universo tiene su propio ritmo, y que aprender a sentirlo es más valioso que acumular información. Incluso los ciudadanos que habían desconfiado comenzaron a notar la diferencia. La calma que emanaba la escuela y sus discípulos era contagiosa, silenciosa, pero profunda. No imponían nada, no discutían ni reclamaban autoridad, simplemente vivían con atención y armonía, y quienes los observaban empezaban a percibir que algo distinto había en ellos. Una claridad y serenidad que nacía de la comprensión profunda de la conexión entre todas las cosas. Con el tiempo, las tensiones externas se suavizaron. La escuela ya no era vista como una amenaza, sino como un espacio especial donde la mente y el corazón podían desarrollarse juntos. Los discípulos compartían su aprendizaje con otros, extendiendo suavemente la influencia de Pitágoras. Cada número enseñado, cada triángulo dibujado, cada melodía escuchada se convirtió en un hilo que unía corazones, llevando la armonía más allá de los muros de la escuela, hacia un mundo que comenzaba a percibir, aunque de manera silenciosa, la música del cosmos. Y así, tras las sombras y los desafíos, Pitágoras permanecía sereno, caminando despacio entre sus discípulos, escuchando, observando, guiando con suavidad. Sabía que la vida siempre traería conflictos, que las dudas y temores son parte de la existencia, pero también sabía que la calma, la atención y la paciencia son las herramientas más poderosas para transformar cualquier sombra en aprendizaje. La escuela se había convertido en un refugio de armonía, un lugar donde cada corazón podía resonar con la melodía invisible del universo. Capítulo 4, Más allá del triángulo, el legado eterno de Pitágoras. Después de años de enseñanza, viajes y desafíos, Pitágoras comenzó a comprender que su tiempo en la Tierra no se mediría solo por lo que él había vivido, sino por lo que había logrado sembrar en otros corazones. Cada discípulo que había aprendido a escuchar, a observar, a percibir la armonía del universo, se convirtió en un pequeño faro, llevando su mensaje más allá de las paredes de la escuela, más allá de Samos, más allá de su propia vida. El legado de Pitágoras no se encuentra en un libro ni en un monumento. Se encuentra en la forma en que miramos el mundo, en la capacidad de percibir la belleza que subyace en cada número, en cada figura, en cada sonido.
nos enseñó que la vida no es solo lo que vemos con los ojos, sino lo que sentimos con el corazón, y que el universo tiene un ritmo que podemos aprender a escuchar si nos detenemos, respiramos y prestamos atención. Las ideas que compartió con sus discípulos comenzaron a viajar lentamente, como semillas llevadas por el viento. Algunos jóvenes regresaban a sus ciudades con la serenidad que habían aprendido, compartiendo la práctica de la música, de la geometría, de la atención profunda. Otros llevaban los secretos de los números, de los triángulos y las proporciones, a lugares lejanos, y aunque sus nombres se perdieran, la esencia de sus enseñanzas persistía. Cada acto de atención, cada contemplación del mundo, era un eco de Pitágoras resonando en la vida de otros. Pitágoras entendió algo que pocos comprenden: el conocimiento verdadero no se impone, se comparte como un susurro que despierta la conciencia. La fuerza de su legado no estaba en la autoridad ni en la fama, sino en la delicadeza de sus enseñanzas. Cada triángulo dibujado en la arena, cada nota musical tocada con atención, cada número comprendido con el corazón, era un hilo invisible que unía a la humanidad con la armonía del cosmos. A lo largo de los años, su influencia se expandió en silencio. No había proclamaciones grandiosas, ni discursos que resonaran en plazas llenas de gente, solo la calma, la claridad y la paciencia que emanaban de quienes habían aprendido a escuchar. La escuela, sus discípulos, los ejemplos de vida cotidiana, se convirtieron en la verdadera transmisión de su filosofía. Cada gesto, cada respiración, cada pensamiento consciente, era un recordatorio de que la armonía está siempre presente, esperando ser percibida. Incluso después de su partida física, el eco de Pitágoras continuó resonando. Su enseñanza de la conexión entre números, música y ética se convirtió en una corriente silenciosa que inspiró a matemáticos, filósofos y artistas durante siglos. La idea de que el universo tiene un orden invisible y que podemos alinearnos con él a través de la atención y la práctica constante, sigue siendo un legado vivo. La armonía que él percibió no pertenece a un tiempo específico, pertenece a quienes aprenden a escuchar y a sentir. Y así, mientras los días se suceden, mientras las olas rompen suavemente en la orilla y las estrellas siguen dibujando triángulos en el cielo nocturno, el espíritu de Pitágoras permanece, no como un nombre escrito en piedras o pergaminos, sino como un susurro de calma, como un recordatorio íntimo de que todo tiene un ritmo, que todo está conectado, y que la verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de escuchar con atención, de percibir con delicadeza y de vivir con armonía. Los discípulos que habían seguido a Pitágoras con atención comenzaron a llevar sus enseñanzas mucho más lejos de lo que él podría haber imaginado. Cada uno interpretaba las lecciones a su manera, pero siempre con la esencia intacta, la armonía, la proporción y la música del universo como guías silenciosas. Algunos fundaron sus propias escuelas, replicando la calma y el respeto por la naturaleza y los números. Otros compartieron la filosofía en conversaciones privadas, en pequeños grupos, en momentos de contemplación bajo el cielo estrellado, como si cada enseñanza fuera un susurro secreto destinado a abrir los corazones. La influencia de Pitágoras trascendió la matemática y la música. La geometría dejó de ser solo líneas y ángulos, se convirtió en un lenguaje del alma. El triángulo, el círculo, el cuadrado, comenzaron a ser percibidos como símbolos de equilibrio y armonía. Sus discípulos entendieron que cada figura tenía una vibración, una resonancia, que podía reflejar la calma interior y la coherencia con el mundo. Las ciudades que abrazaron estas ideas comenzaron a notar cambios suaves en quienes las practicaban: más atención, menos conflicto, una sutil armonía que irradiaba de manera silenciosa. Los números que Pitágoras enseñó no eran simples símbolos para contar o medir, eran melodías, acordes invisibles que conectaban los objetos, las personas y los astros. El 1 como origen, el 2 como dualidad, el 3 como armonía básica. Cada número contenía secretos que podían sentirse, no solo entenderse. Sus discípulos practicaban esta percepción con paciencia, contaban, dibujaban, escuchaban, meditaban.
Cada ejercicio fortalecía no solo la mente, sino la capacidad de sentir la armonía que permea todo. La escuela se convirtió en un laboratorio de sensibilidad, un lugar donde lo abstracto se volvía tangible a través de la atención y la calma. Incluso siglos después, quienes estudiaban sus enseñanzas comprendían que Pitágoras había introducido algo más que reglas matemáticas. Había mostrado un camino para vivir en sintonía con el mundo, para reconocer la relación invisible que une todas las cosas, y para mantener un corazón sereno aún en medio del caos. La música, los números y la geometría eran solo puertas hacia un entendimiento más profundo, que la vida puede percibirse como un tejido de ritmos y proporciones, y que la verdadera sabiduría nace de escuchar y observar con el corazón. El legado de Pitágoras no se mide en monumentos ni en títulos. Se mide en la quietud que encontramos cuando observamos una ola, en la claridad que sentimos al contar los pasos en un sendero, en la sensación de orden que percibimos al contemplar un triángulo, una estrella o un instrumento musical. Cada acto consciente, cada respiración atenta, cada gesto de respeto hacia la vida, es un eco silencioso de lo que él enseñó. La armonía que él percibió sigue viva, no como un dogma, sino como una invitación a sentir, a escuchar y a comprender. Así, incluso hoy, si te detienes y observas con atención, si escuchas con cuidado el ritmo de tu propio corazón y la música que surge del mundo que te rodea, puedes sentirlo, un susurro que atraviesa los siglos, delicado y constante. Pitágoras nos dejó no solo fórmulas o principios, sino un recordatorio íntimo y permanente, que todo está conectado, que cada sonido, cada forma, cada número, es parte de una melodía que podemos aprender a escuchar, y que la verdadera grandeza reside en percibir esa armonía con calma y atención. El eco de Pitágoras no se limitó a sus discípulos inmediatos. Con el tiempo, su filosofía se extendió más allá de los muros de la escuela, más allá de las islas y ciudades cercanas, atravesando fronteras invisibles que solo la curiosidad y la atención podían percibir. Los principios que enseñó comenzaron a inspirar a quienes buscaban comprender la naturaleza de manera más profunda, a quienes sentían que la vida tenía ritmos secretos que podían descubrirse si se aprendía a escuchar con cuidado. Generaciones posteriores encontraron en sus enseñanzas un faro silencioso. Matemáticos y filósofos, siglos después, observaron la armonía de los números, la belleza de los triángulos y la proporción de las figuras, y comprendieron que Pitágoras no solo estaba enseñando fórmulas, estaba enseñando a mirar el mundo con un corazón atento, a percibir la música que subyace en todo lo que existe. Cada descubrimiento se convirtió en un puente entre el pensamiento abstracto y la experiencia sensible, un recordatorio de que el conocimiento verdadero no se encuentra solo en los libros, sino en la capacidad de sentir y resonar con el universo. La música que él amaba continuó siendo un lenguaje universal, una forma de tocar la esencia de lo que es invisible. Los discípulos aprendieron que al comprender la proporción entre las notas, podían armonizar no solo sonidos, sino también pensamientos y emociones. Cada acorde era una oportunidad de percibir la unidad detrás de la diversidad, de escuchar la conexión entre lo interno y lo externo, entre la mente, el cuerpo y el cosmos. La escuela de Pitágoras enseñó que la serenidad no es pasividad, sino una escucha activa de la vida que nos rodea. Con cada nueva generación que se acercaba a sus enseñanzas, la simplicidad de sus principios se mantenía: observar con atención, escuchar con paciencia, sentir con el corazón. Cada número, cada figura, cada triángulo, era un recordatorio de que la armonía existe, incluso en lo aparentemente caótico. Y aunque los nombres cambien, las culturas evolucionen y los tiempos se transformen, la esencia de lo que Pitágoras enseñó permanece: un hilo invisible de calma, orden y belleza que conecta a quienes se detienen a percibirlo. Los discípulos más cercanos, quienes vivieron y respiraron junto a él, transmitieron sus enseñanzas con delicadeza, sin exigir, sin imponer, solo compartiendo la experiencia de la atención y la percepción profunda. Enseñaron que los secretos del universo no se revelan de golpe, sino que se descubren paso a paso, con paciencia, con reverencia,
con amor por la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. Así, el legado de Pitágoras se convirtió en algo más que números, figuras o música. Se volvió un recordatorio constante de que la vida puede percibirse como un todo armónico, y que la serenidad y la atención son las llaves que nos permiten entrar en esa armonía. Su enseñanza más profunda no estaba escrita en pergaminos ni plasmada en fórmulas complicadas. Estaba viva, silenciosa, esperando a que cada corazón que desea aprender se sintonice con ella, como un susurro que atraviesa siglos, recordándonos que todo tiene ritmo, todo tiene proporción, todo tiene música. Y así, cada vez que alguien observa el cielo estrellado, cuenta los pasos en un sendero, escucha el flujo de un río o dibuja un triángulo en la arena, puede sentir el eco de Pitágoras, no como un maestro del pasado, sino como un susurro que acompaña el presente, delicado, constante, profundo, enseñando que la verdadera sabiduría está en percibir con atención y vivir en armonía con la melodía que subyace en cada instante de la existencia. Al final, el legado de Pitágoras no reside en un nombre grabado en piedra ni en la fama que puedan alcanzar los hombres. Su verdadera huella está en la armonía que sembró, en la calma que enseñó a percibir, en la música que aprendimos a escuchar dentro y fuera de nosotros. Cada triángulo que dibujamos, cada número que meditamos, cada nota que tocamos, es un pequeño reflejo de la claridad que él descubrió y compartió en silencio. Imagínate caminando por un sendero al amanecer, mientras la bruma acaricia la tierra y la luz dorada se filtra entre las hojas. Si respiras despacio, si escuchas con atención, puedes sentir la misma calma que él enseñaba. Los números no son simples cifras, son pulsos, ritmos que conectan todo lo que existe. Cada onda del mar, cada movimiento de las nubes, cada latido del corazón, guarda la misma armonía que Pitágoras percibió hace siglos. Sus enseñanzas nos recuerdan que la vida puede vivirse con delicadeza, que cada gesto, cada pensamiento, cada respiración consciente, es una oportunidad de resonar con el universo. Nos mostró que la serenidad y la atención son más poderosas que cualquier conocimiento acumulado, que la verdadera grandeza no se impone, sino que se descubre escuchando con cuidado, observando con paciencia y sintiendo con el corazón abierto. Hoy, siglos después, su legado continúa. No está encerrado en libros antiguos ni limitado a escuelas y templos, se encuentra en cada acto de atención, en cada momento en que percibimos la conexión entre nosotros y el mundo. Cada estudiante de geometría, cada músico que toca una nota con conciencia, cada persona que contempla la naturaleza con respeto y amor, está viviendo un eco de Pitágoras. Su enseñanza nos recuerda que la armonía no es un destino lejano, sino un camino que se recorre paso a paso, respiración a respiración, observación a observación. Y así, mientras el sol se oculta suavemente en el horizonte y las estrellas comienzan a brillar en la noche, podemos cerrar los ojos y sentir su presencia, no como un maestro que exige, sino como un susurro que nos invita a escuchar, que todo tiene un ritmo, que todo tiene proporción, que todo tiene música, que la verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino sentirlo todo con calma, con atención, con reverencia, que la vida, en su esencia más pura, siempre está en armonía para quien está dispuesto a percibirla.